Hay cosas que una mujer sabe antes de saberlas. Lo siente en el cuerpo, en la forma en que el aire cambia cuando él entra a la habitación, en el silencio que deja después de una pregunta sencilla, en esa fracción de segundo donde sus ojos van a otro lugar antes de mirarte. Yo lo sentí durante años, pero me convencí de que era mi imaginación. Me llamo Carmen, tengo 61 años, llevo 40 casada con el mismo hombre, y hace 3 semanas descubrí que no lo conozco. No lo conozco en absoluto. Todo empezó un martes. Un martes ordinario, sin lluvia, sin señales. Héctor se había jubilado 2 meses antes, 38 años en la misma empresa. Contador, hombre de rutinas, de horarios, de silencio organizado. Pensé que la jubilación lo cambiaría, que estaríamos juntos, que desayunaríamos despacio, que caminaríamos por las tardes, de que después de tanto tiempo por fin hablaríamos. Pero Héctor siguió levantándose a las 7, siguió duchándose, afeitándose, poniéndose los zapatos de cuero, y siguió saliendo. La primera vez no dije nada, la segunda tampoco. A la tercera semana le pregunté, con cuidado, como siempre le preguntaba todo. Con cuidado, como si las palabras pudieran romper algo. ¿A dónde vas, Héctor? A caminar, dijo. El médico me lo recomendó. Tenía sentido, era razonable, era Héctor. Asentí y seguí lavando los platos. Pero esa tarde, cuando volvió, miré sus zapatos. Los zapatos de cuero marrón, los que usaba para la oficina, sin una mancha, sin polvo, sin una sola señal de caminata larga. Eso fue todo. Un detalle pequeño, casi invisible, pero algo en mí no lo dejó pasar. No soy una mujer dramática, eso quiero que quede claro. No soy de las que lloran en la cocina, ni de las que revisan el teléfono del marido a escondidas. 40 años de matrimonio me enseñaron a no hacer preguntas que no quiero responder, pero también me enseñaron a observar. Durante 2 semanas lo observé. Salía a las 8:30, volvía entre la 1 y las 2, siempre con el mismo gesto al entrar. Dejaba las llaves en la mesita del pasillo, se quitaba el saco, se lavaba las manos, como si necesitara borrarse algo antes de entrar del todo. Un jueves lo seguí. Me puse el abrigo gris, el que no usa casi nadie. Tomé el bolso pequeño. Salí 5 minutos después que él y lo seguí a distancia, caminando despacio, como alguien que no tiene ningún apuro. Héctor no tomó el parque. Caminó 12 cuadras hacia el sur, dobló en una calle angosta con árboles viejos y se detuvo frente a una casa pequeña. Fachada color crema, ventanas con cortinas blancas, una maceta con flores rojas en la entrada. Sacó sus llaves, las mismas llaves que dejaba en la mesita del pasillo, y entró. Me quedé parada en la acera del frente, sin moverme, durante no sé cuánto tiempo. El corazón me latía en los oídos, las piernas no me respondían, pero lo que sentí no fue lo que esperaba sentir. No fue rabia, no fue llanto, fue algo más frío, más profundo, fue reconocimiento, como si una parte de mí lo hubiera sabido siempre y solo estuviera esperando la prueba. Volví a casa antes que él, me senté en la cocina, puse agua a hervir, preparé el almuerzo como todos los días. Cuando Héctor llegó, dejó las llaves en la mesita, se quitó el saco, se lavó las manos. ¿Cómo estuvo la caminata?, pregunté. Bien, dijo, me hace bien el aire. Comimos en silencio, como siempre. Esa noche no dormí, me quedé mirando el techo mientras él roncaba a mi lado, tranquilo, sin peso, sin culpa aparente, y pensé en todos los años, en todas las mañanas, en todos los estoy cansado y todos los fue un día difícil en el trabajo. Pensé en cuántas veces había creído sus palabras sin cuestionarlas, y empecé a contar. Al día siguiente esperé a que saliera. Fui directo al cajón de su escritorio. Héctor tenía un escritorio en la habitación del fondo, la que llamábamos el estudio, aunque yo nunca entraba. Era su espacio. Yo siempre respeté eso. 40 años respetando ese espacio. Lo abrí. Facturas, recibos, papeles de la empresa ya viejos. Nada extraño a primera vista. Pero en el fondo del cajón, debajo de una carpeta azul, había un sobre, sin nombre, sin remitente. Dentro 3 recibos de transferencia bancaria. Todos del mismo banco, todos por el mismo monto, todos con la misma dirección de referencia. Una dirección, la misma calle angosta con árboles viejos. El corazón me dio un vuelco, pero seguí buscando. En la carpeta azul encontré algo peor, un contrato de arrendamiento, firmado hace 22 años, a nombre de Héctor, por la casa color crema con las cortinas blancas. 22 años. Mi hijo mayor tenía 19 cuando Héctor firmó ese contrato. Mi hija tenía 16. Yo tenía 39 años y creía que nuestra vida era lo que parecía. Me senté en el suelo del estudio con el papel en las manos. 22 años. Si esta historia te está llegando al fondo, dale like. Lo que viene ahora es lo que cambia todo. Esa tarde llamé a mi amiga Dolores.
la única persona en este mundo con quien puedo hablar sin medir cada palabra. Dolo, le dije, necesito que me ayudes a pensar. Le conté todo, el seguimiento, los zapatos sin polvo, la casa, el contrato. Hubo un silencio largo del otro lado. Carmen, dijo despacio, ¿tú sabes quién vive en esa casa? No, respondí, todavía no. ¿Quieres saberlo? Tardé en responder. Sí, dije al final, necesito saber todo. Dolores conoce a media ciudad, siempre lo digo. Es de esas personas que tienen un hilo que jala y todo se mueve. Me dijo que tenía una sobrina que vivía en esa zona, que iba a preguntar con discreción. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Héctor llegaría en 1 hora. Tendría que servirle la cena, preguntarle si quería café, escuchar el noticiero con él en el sofá. Y sonreír, o al menos no llorar. No fue difícil. Llevaba años haciéndolo sin saberlo. Dolores me llamó al día siguiente, temprano. En esa casa vive una mujer, dijo. Se llama Miriam. Tiene unos 40 y tantos años. Vive sola. Bueno, casi sola. ¿Casi? Tiene un hijo, Carmen. Un muchacho. Dicen que tiene 19 años. El teléfono se me resbaló de la mano. Lo recogí del suelo. Lo volví a poner en mi oreja. Dolores seguía hablando, pero yo no escuchaba las palabras. Solo escuchaba ese número. 19 años. El contrato era de hacía 22 años. Hice el cálculo sin querer, sin poder evitarlo. Cuando ese muchacho fue concebido, Héctor y yo teníamos 4 años de casados. Nuestra hija tenía 1. Yo estaba embarazada del segundo. Embarazada. No recuerdo haber colgado el teléfono. No recuerdo haber llegado a la cocina ni haberme sentado en la silla de siempre, la que da a la ventana del jardín. Pero ahí estaba, con las manos sobre la mesa, y con los ojos secos porque hay dolores que van más allá del llanto. Pensé en Miriam, una mujer a quien nunca había visto, que vivía a 12 cuadras de mi casa, que había compartido a mi marido durante más de 20 años. ¿Sabía ella de mí? ¿Sabía ese muchacho quién era su padre? ¿Lo sabía él todo este tiempo, mirándome a los ojos en la mesa del desayuno, preguntándome si quería más café? Pero había algo más que no me cerraba, algo que Dolores había dicho casi de paso, casi sin importancia. Vive sola, casi sola, casi. ¿Quién más vivía en esa casa? Esa noche, mientras Héctor dormía, abrí su teléfono. Lo conozco desde hace 40 años. Sé cómo piensa. Sé que su clave es la fecha de nuestro aniversario. Siempre lo fue. Lo cambió una vez y me lo dijo él mismo porque no quería olvidarlo. Entré sin dificultad. Busqué los mensajes. Hoy había un número sin nombre guardado, solo una inicial, M. Abrí la conversación. El último mensaje era de esa mañana. Decía, el chico preguntó de nuevo, dice que quiere conocerlo. Ya no puedo seguir dando excusas, Héctor. Y debajo, la respuesta de Héctor, enviada mientras yo preparaba el almuerzo en la cocina de al lado. Dile que no es el momento, que espere. Cerré el teléfono, lo puse exactamente donde estaba. Me fui al baño, abrí la llave del agua fría y la dejé correr sobre mis muñecas hasta que dejé de temblar. Un chico que quería conocer a su padre, un padre que llevaba 40 años diciéndole al mundo, diciéndome a mí, que era un hombre de una sola vida. Pero eso no era lo peor lo descubrí al día siguiente, cuando llamé a mi hija Valeria para contarle todo. Hubo un silencio del otro lado, un silencio demasiado largo. «Naom, Valeria», dije despacio, «¿sabías algo de esto?» Y ella no respondió. No dijo que no. El silencio de mi hija duró demasiado. Eso ya era una respuesta. «Valeria», repetí, y mi voz sonó extraña, como venida de otro cuerpo. «Te estoy preguntando algo». «Mamá». «No me digas mamá con ese tono. Dime sí o dime no». Otro silencio. Escuché su respiración. Escuché cómo buscaba las palabras, cómo las ordenaba, cómo intentaba construir algo que no me rompiera demasiado. «Lo supe hace 3 años», dijo al fin. 3 años. 3 años sentada a mi mesa en Navidad. 3 años besándome en la mejilla al llegar. 3 años mirándome a los ojos y preguntándome cómo estaba. «¿Cómo lo supiste?», pregunté. «Me lo dijo papá. Me dijo que tenía un problema, que necesitaba que alguien de la familia lo supiera, que no podía cargarlo solo». «¿Y tú qué le dijiste?» Le dije que lo iba a apoyar, mamá, que era su vida, que tú no tenías por qué enterarte si él no quería». Cerré los ojos. 40 años protegiéndola, 40 años poniéndola por delante de todo, y ella había decidido protegerlo a él. «¿Sabes cómo se llama el muchacho?», pregunté. «Sí», dijo en voz baja. «Se llama Mateo». «Mateo». Mi marido le había puesto nombre, le había dado nombre, dirección, 22 años de renta pagada, y a mí no me había dado ni la verdad. «No me llames por unos días», le dije.
Mamá, por favor. No es un castigo, Valeria. Es que necesito pensar sola. Colgué. Me quedé 3 días sin hablar con nadie. Héctor salía a las 8:30. Yo esperaba a que la puerta se cerrara y entonces caminaba por la casa en silencio, tocando las cosas. Los muebles que habíamos elegido juntos, las fotos en la pared, el florero que me regaló en nuestro 10º aniversario. Todo parecía igual. Todo era mentira. No lloraba. Era lo más extraño. Esperaba el llanto. Lo buscaba casi, pero no llegaba. Había algo más duro que el llanto instalado en mi pecho. Algo que no se movía. El 4.º día llamé a Dolores. «Necesito entrar a esa casa», le dije. Silencio. «Carmen, eso no es buena idea». «No voy a hacer nada. No voy a gritar ni a romper nada. Solo necesito ver». «¿Ver qué?» No supe responder de inmediato. Pensé en eso. ¿Qué quería ver exactamente? «Quiero ver cómo vivió», dije al final. «Quiero saber qué le dio a ella que no me dio a mí». Dolores tardó un momento. «Yo te acompaño», dijo. Fuimos un miércoles por la mañana. Héctor había salido como siempre, pero esa vez no entró a la casa. Lo vi desde la esquina. Dolores y yo estábamos esperando, tomando un café en el bar de la esquina, y lo vi pasar de largo. Siguió caminando, dobló en otra calle, desapareció. Esperamos 20 minutos. Luego Dolores me jaló del brazo. «Ahora», dijo. Caminamos hasta la puerta. La maceta con flores rojas seguía ahí. Las cortinas blancas seguían corridas. Toqué el timbre sin pensar demasiado, porque si pensaba demasiado, no iba a poder. Abrió una mujer. 40 y tantos años, como había dicho Dolores, cabello oscuro, corto, ojos cansados, una bata de casa encima de la ropa. No era lo que yo había imaginado. No era joven ni radiante ni llamativa. Era una mujer normal, una mujer que parecía tan cansada como yo. Me miró y supe que me reconoció de inmediato, aunque nunca nos hubiéramos visto. «¿Usted es Carmen?», dijo. No era una pregunta. «Sí», dije. No me cerró la puerta. Se hizo a un lado y entré. La casa era pequeña pero ordenada. Una sala con 2 sillones, una mesa, una cocina al fondo. En la pared, una foto. Un niño pequeño sonriente, en brazos de Héctor. Me detuve frente a esa foto. Héctor sonreía de una forma que yo no le había visto en años. «Siéntese», dijo Miriam. Me senté. Dolores se quedó de pie cerca de la puerta, en silencio, como siempre sabe hacer cuando no tiene que hablar. Miriam se sentó frente a mí. Se cruzó los brazos no con agresividad, sino con esa postura de quien lleva mucho tiempo protegiéndose a sí misma. «Supongo que supo hace poco», dijo. «Hace una semana», respondí. Asintió despacio. «Yo supe de usted desde el principio», dijo. Él nunca me mintió en eso. Me dijo que era casado, que tenía hijos, que su familia era su responsabilidad y que no iba a abandonarla. Sentí algo amargo subir por mi garganta. «Qué generoso de su parte», dije. Miriam me miró. No con rabia, con algo más parecido al cansancio. «No le estoy pidiendo que lo entienda», dijo. «Solo le estoy diciendo lo que fue». «¿Y usted lo aceptó? ¿Aceptó ser la segunda?» «Acepté lo que había», dijo en voz baja. A los 22 años uno acepta cosas que a los 45 ya no aceptaría. Pero para entonces ya tenía a Mateo, y Mateo era todo. Hubo un silencio. «¿Dónde está él?», pregunté. «En la universidad. Sale temprano los miércoles», asentí. «¿Sabe quién es su padre?» «Sí», dijo Miriam. «Siempre lo supo». Le expliqué la situación cuando tuvo edad para entender. Le dije que su padre tenía otra familia y que había elegido quedarse allá. «¿Y eso le bastó?» «No», dijo. «Por eso lleva 2 años pidiendo conocerlo». Cerré los ojos un momento. Un muchacho de 19 años que solo quería mirar a su padre a la cara. Y su padre, desde la cocina de mi casa, le mandaba mensajes diciéndole que esperara. Antes de continuar, si esta historia te está tocando por dentro, suscríbete. Hay mujeres que necesitan escuchar esto hasta el final. ¿Cuánto tiempo llevan así?, pregunté. 22 años, dijo Miriam, aunque los últimos 5 ya no son lo que eran. Viene, toma café, habla con Mateo cuando Mateo está. Pero ya no es lo mismo de antes. No pregunté qué era lo mismo de antes. No necesitaba ese detalle. ¿Usted quería que yo supiera?, pregunté en cambio. Miriam tardó en responder. Miró sus manos. Se mordió el labio. «Hubo momentos», dijo, «en que quise llamarla, en que pensé que usted merecía saber. Pero siempre me convencí de que no era mi lugar, de que usted era feliz así, sin saber». «¿Feliz?», repetí. La palabra me sonó extraña, como en otro idioma. ¿Parecía feliz?, insistí. Miriam me miró. «No lo sé»,
dijo honestamente. Él nunca hablaba mucho de usted. Eso fue lo que me rompió por dentro, aunque por fuera no se me movió ni un músculo. No hablaba de mí. 40 años de su vida y yo era el silencio en medio de sus conversaciones con otra mujer. Salí de esa casa sin decir mucho más. Caminé con Dolores de vuelta al bar de la esquina. Pedí un vaso de agua. Me lo tomé despacio, sin hablar. ¿Estás bien?, preguntó Dolores. No, dije, pero voy a estar. Ella me apretó la mano. No dijo nada más. Eso era lo que necesitaba. Esa tarde, de vuelta en casa, me senté en el estudio de Héctor. Abrí el cajón de nuevo, saqué el contrato de arrendamiento, los recibos de transferencia y todo lo que había encontrado esa primera vez. Lo puse sobre la mesa, lo miré durante un rato largo y entonces empecé a pensar, no con el corazón, con la cabeza. 22 años de pagos mensuales a esa casa. ¿De dónde había salido ese dinero? Teníamos una cuenta conjunta. Teníamos ahorros que habíamos construido los dos. Yo había trabajado 10 años antes de que naciera Valeria. Había aportado. Había firmado papeles de banco, declaraciones, cosas que Héctor me ponía delante con un «es solo un trámite, Carmen, firma aquí». Y yo firmaba, porque confiaba, porque era mi marido. Me levanté y fui a buscar la caja de metal donde guardábamos los documentos importantes. Escrituras, pólizas, libretas de ahorro viejas. Empecé a revisar. La primera libreta era de hace 15 años. Saldos normales, movimientos normales. La segunda era de hace 8 años. Ahí vi algo. Una salida mensual, siempre el mismo monto, siempre el mismo día, sin descripción clara, sin nombre de destinatario visible. Busqué la tercera, y en la tercera encontré algo que no esperaba. Una cuenta que yo no conocía. A mi nombre. Una cuenta de ahorro, abierta hace 17 años, con mi nombre y mi número de documento, con movimientos durante años, y luego, hace 4 años, un retiro total, todo el saldo, de una sola vez. Yo nunca había abierto esa cuenta, yo nunca había retirado ese dinero, pero mi firma estaba en los documentos, o algo que parecía mi firma. Me quedé helada. Esto ya no era solo una historia de infidelidad, esto era otra cosa. Volví a la caja. Busqué más. Detrás de las escrituras de la casa, doblado en 4, había un papel que no reconocí de inmediato. Lo desplegué. Sí, era un poder notarial, con mi nombre, con mi firma, autorizado hace 17 años, dándole a Héctor acceso total a cuentas y bienes a mi nombre. Nunca lo había firmado, nunca había estado en esa notaría. Me senté en el suelo por segunda vez en una semana, y esta vez sí lloré. Pero no lloraba por Miriam, no lloraba por los 22 años, ni por los mensajes en el teléfono, ni por la foto donde él sonreía de una forma que yo no le conocía. Lloraba porque de repente entendí la magnitud real de lo que había pasado. La infidelidad era el dolor, pero esto era el crimen. Afuera sonó la llave en la cerradura. Héctor había llegado antes de lo normal. Guardé los papeles debajo de mi ropa, dentro de la caja de metal, y la cerré. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Escuché sus pasos en el pasillo. El ruido familiar de las llaves sobre la mesita, el saco colgado en el perchero, el agua del lavabo en el baño de abajo, todo igual, todo exactamente igual que siempre. Salí del estudio y cerré la puerta con cuidado. Caminé hasta la cocina y abrí la nevera como si estuviera buscando algo para la cena. Cuando Héctor entró, yo estaba de espaldas, con una zanahoria en la mano, mirando dentro de la nevera sin ver nada. «Llegué temprano», dijo. «Ya veo», dije. «¿Hay algo para cenar?» «Voy a hacer sopa». Se sentó en la mesa. Abrió el periódico. Yo puse agua a hervir. Y los dos actuamos como si fuéramos exactamente lo que parecíamos. Una pareja de 60 años cenando en su cocina un miércoles por la noche. No dormí. Me quedé mirando el techo mientras Héctor dormía con esa tranquilidad suya que antes me parecía una virtud y ahora me parecía la cosa más inquietante del mundo. ¿Cómo se duerme así? ¿Cómo se cierra los ojos y se va sin más cuando al lado tuyo está la mujer a la que llevas 40 años engañando, robando, borrando? Porque eso era lo que había hecho. No era solo la infidelidad, no era solo Miriam ni Mateo, ni los 22 años de una vida paralela pagada con nuestro dinero. Era el poder notarial con mi firma falsificada. Era la cuenta a mi nombre que yo nunca había abierto. Era el retiro total de hace 4 años. Todo el dinero, de golpe. ¿A dónde había ido ese dinero? ¿A la casa de la calle Angosta? ¿A Mateo? ¿Algo más que yo todavía no había descubierto? A las 3 de la madrugada me levanté en silencio. Fui al estudio. Abrí la computadora de Héctor. También ahí usaba la fecha de nuestro aniversario. Me había dicho una vez, orgulloso, que era la única fecha que nunca olvidaría. 40 años de matrimonio usados como contraseña. Entré. Busqué en sus archivos, carpetas de trabajo, carpetas viejas, documentos de la empresa.
Nada al principio, pero en una carpeta sin nombre, guardada dentro de otra carpeta de impuestos de hace 6 años, encontré un archivo. Lo abrí. Era un resumen de movimientos bancarios. Varias cuentas, algunas a su nombre, algunas con nombres que no reconocí, una a mi nombre. Y al final, una transferencia, grande, hace 4 años, exactamente cuando se había vaciado la cuenta que yo no sabía que existía. Transferida a una cuenta en otro banco. El nombre del titular era uno que sí reconocí. No era Miriam, era Valeria, mi hija. Me quedé paralizada frente a la pantalla, la luz azul de la computadora en la oscuridad, el ruido del ventilador, el ronquido de Héctor al fondo del pasillo. Valeria, mi hija que me había dicho que supo hace 3 años, mi hija que me había dicho que eligió proteger a su padre, mi hija que había recibido ese dinero hace 4 años, un año antes de enterarse de la existencia de Miriam y Mateo. Cerré el archivo, apagué la computadora, volví a la cama, y esta vez no intenté dormir. Me quedé quieta, con los ojos abiertos, rehaciendo en mi cabeza cada conversación, cada Navidad, cada llamada telefónica de los últimos años. Valeria siempre había sido la hija de su padre, desde pequeña. Los mismos gestos, la misma forma de entrar a una habitación, la misma capacidad para hacer que todo pareciera normal cuando nada lo era. Yo lo había visto siempre como un parecido familiar. Ahora lo veía de otra manera. A las 6 de la mañana me levanté, me vestí y salí de la casa antes de que Héctor abriera los ojos. Caminé durante 1 hora, sin rumbo fijo, por calles que conocía de memoria, por el mercado que todavía no abría, por el parque donde llevé a mis hijos de pequeños. Necesitaba ordenar lo que sabía. Primero, Héctor tenía una familia paralela desde hacía 22 años, un hijo de 19, una mujer que vivía a 12 cuadras de mi casa. Segundo, había una cuenta bancaria a mi nombre que yo nunca había abierto, con un poder notarial con mi firma que yo nunca había firmado. Tercero, esa cuenta había sido vaciada hace 4 años. El dinero había ido a una cuenta de Valeria. Cuarto, Valeria lo sabía, no solo lo de Miriam, lo sabía todo, o casi todo. Y había cobrado su silencio. Me detuve frente a la fuente del parque. El agua sonaba igual que siempre, los pájaros igual que siempre, el mundo completamente indiferente a lo que yo tenía dentro. Saqué el teléfono. No llamé a Valeria, no llamé a Dolores. Busqué el nombre de un abogado, una mujer que había conocido años atrás en una reunión del colegio de mis hijos. Alguien me había dicho una vez que era buena en casos de familia, que era discreta. La llamé aunque eran las 7 de la mañana. Saltó el buzón. Le dejé un mensaje corto. Me llamo Carmen. Necesito hablar con usted lo antes posible. Es urgente y es complicado. Tengo documentos. Colgué. Volví a caminar. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí. Todavía aprendiendo a decir basta. La abogada me devolvió la llamada a las 9. Se llamaba Luciana. Voz tranquila, directa, sin adornos. Le gustó eso desde el primer momento. ¿Puede venir hoy?, pregunté. A las 11 tengo un hueco, dijo. Ahí estaré. Fui a casa, recogí los documentos, el contrato de arrendamiento, los recibos de transferencia, la libreta con los movimientos sospechosos, y los metí en una bolsa de tela. Sin carpeta, sin orden. Solo los papeles y la necesidad de que alguien que supiera más que yo los mirara. Héctor estaba en la cocina cuando entré. ¿Dónde estabas?, preguntó. No con sospecha, con esa indiferencia de quien pregunta por costumbre. Caminando, dije, y lo dejé con su café y su periódico. La oficina de Luciana era pequeña y ordenada, libros en las paredes, de una planta en la ventana, una mesa sin papeles encima salvo los que tú ponías. Me senté frente a ella y puse los documentos sobre la mesa sin decir nada. Los miró, uno por uno, despacio, con esa concentración de quien sabe exactamente qué está buscando. Cuando llegó al poder notarial, se detuvo. ¿Usted firmó esto?, preguntó. No, dije. Me miró. ¿Estuvo en esta notaría en esta fecha? No. Ese día yo estaba en el hospital. Mi madre había tenido una caída. Tengo la historia clínica que lo prueba. Luciana asintió despacio. Puso el papel a un lado, separado de los demás. Esto es falsificación de documento público, dijo. Es un delito penal, no solo civil. Lo sé. ¿Sabe usted a cuánto asciende el monto total que pasó por esa cuenta? No exactamente, pero hay un retiro hace 4 años, grande. Le mostré la página de la libreta. Ella la estudió. Vamos a necesitar un perito, dijo. Alguien que compare esa firma con la suya real. Pero si lo que usted dice es correcto, y si tiene la coartada del hospital, esto tiene mucho peso. Asentí. ¿Cuánto tiempo lleva casada con este hombre?, preguntó. 40 años.
Hubo una pausa breve. ¿Usted quiere divorciarse? Tardé en responder. Era la primera vez que alguien me hacía esa pregunta en voz alta. La primera vez que la pregunta existía fuera de mi cabeza. Quiero saber la verdad completa primero, dije, y quiero que lo que me robaron vuelva a mí. Después ya veremos. Luciana me miró con algo que no era exactamente admiración, pero se le parecía. De acuerdo, dijo. Empecemos. Esa tarde volví a casa con una lista de cosas que necesitaba conseguir. Luciana me había explicado el proceso con paciencia. Estados de cuenta, correspondencia bancaria, cualquier documento con mi firma de los últimos 20 años para comparar con la del poder notarial. Tenía que moverme con cuidado. Héctor no podía saber nada todavía. Entré a casa como siempre, saludé como siempre, preparé la cena como siempre. Pero esa noche, mientras Héctor veía el noticiero en el sofá, sonó su teléfono. Lo vi mirarlo. Vi cómo su expresión cambiaba. Solo un segundo, solo un músculo en la mandíbula, una tensión breve alrededor de los ojos. Lo puso boca abajo sobre el cojín. ¿Quién era?, pregunté con la misma voz de siempre. Nadie, dijo. Un número equivocado. Asentí y volví a mirar la pantalla. Pero esperé. 10 minutos después, cuando yo fingí ir a la cocina por agua, Héctor tomó el teléfono y salió al jardín. Me acerqué a la ventana con cuidado. Lo vi caminar en círculos. Lo vi hablar. Lo vi pasarse la mano por el pelo, ese gesto que hacía cuando algo lo alteraba. Cuando volvió a entrar, tenía la cara recompuesta. Era Roberto, dijo. El del club, que si podemos quedar el sábado. Asentí. Le creí, como siempre lo había creído. O al menos eso parecí, porque esta vez guardé su nombre en mi memoria y a la mañana siguiente, mientras él estaba en el baño, tomé su teléfono y busqué la última llamada recibida. No era Roberto, era un número que sí tenía guardado, y el nombre que aparecía en la pantalla me detuvo el aire en el pecho. Era el nombre de mi hijo mayor. Rodrigo. Rodrigo. Mi hijo mayor. 58 años. Serio, callado, siempre el más parecido a su padre en carácter, el que nunca preguntaba demasiado, el que nunca metía las manos donde no lo llamaban, o eso creía yo. Me quedé mirando la pantalla con el teléfono en la mano. 10 segundos, 20. Escuché la ducha correr todavía. Puse el teléfono exactamente donde estaba. Caminé a la cocina, puse agua a hervir y me quedé parada frente a la hornilla pensando que de los tres, Héctor, Valeria, Rodrigo, era Rodrigo el que más me dolía. Porque Valeria siempre había sido transparente en su egoísmo, siempre había elegido lo que le convenía con esa elegancia fría que había heredado de su padre. Pero Rodrigo era el callado, el que yo creía que simplemente no sabía, el que me llamaba los domingos para preguntarme cómo estaba. ¿También él había cobrado su silencio? ¿O simplemente había decidido que no era su problema? El agua empezó a hervir. Héctor bajó, se sirvió el café, abrió el periódico. Yo no dije nada. Esa misma mañana, en cuanto Héctor salió, sí, llamé a Rodrigo. Respondió al segundo timbre. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí», dije. «¿Puedo ir a verte hoy?» Una pausa pequeña, casi imperceptible. «Claro, ¿pasa algo?» «Necesito hablar contigo en persona, a solas». Otra pausa. «Ven a las 11. Lucía lleva a los niños al parque los miércoles». Colgué. Me preparé despacio. Me puse el abrigo azul, el que me regaló mi madre hace 20 años y que todavía me queda bien. Me miré en el espejo del pasillo más tiempo del habitual. Una mujer de 61 años. Pelo blanco que dejé de teñir hace 2. Arrugas alrededor de los ojos que ya no me molestaban. Manos que habían amasado, cosido, limpiado, sostenido a otros durante décadas. Manos que ahora iban a exigir respuestas. Rodrigo vivía a 20 minutos en autobús. Un apartamento amplio, ordenado, con fotos de sus hijos en cada pared. Siempre me había gustado entrar ahí. Siempre me había parecido un lugar honesto. Abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Me miró y supe que él sabía para qué venía. «Pasa, mamá». Entramos al salón. Me senté. Él se quedó de pie un momento. Luego se sentó también, con esa postura rígida que adoptaba cuando algo lo incomodaba. «¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?», pregunté directamente. No fingió no entender. «Desde hace 5 años», dijo. 5 años, 2 más que Valeria. «¿Cómo lo supiste?» «Me lo dijo papá, igual que a ella. Dijo que necesitaba que alguien de la familia lo supiera, que era una situación complicada pero que estaba controlada». «¿Controlada?», repetí. «Eso dijo». «¿Y tú qué hiciste con esa información, Rodrigo?». Me miró a los ojos, y vi algo ahí que me sorprendió. No era culpa exactamente, era una mezcla más complicada. Vergüenza mezclada con alivio de que por fin alguien preguntara. «Nada», dijo. «No hice nada. Le dije que era su vida y su decisión, que yo no iba a meterme». «¿Recibiste dinero?».
Silencio. Rodrigo. No fue así, dijo. ¿Cómo fue entonces? Se levantó. Fue a la ventana. Se quedó mirando la calle un momento antes de hablar. Hace 5 años yo tenía un problema económico. Una deuda del negocio que casi nos hace perder el apartamento. Se lo conté a papá porque no tenía a quién más pedirle ayuda. Y papá me ayudó. Me prestó dinero. Yo se lo devolví, mamá. Todo. Con intereses. ¿Y ese préstamo vino acompañado de un silencio? Se giró hacia mí. Nadie me dijo nada explícito. Pero lo entendiste. No respondió. Y su silencio era la respuesta más clara que podía darme. Me levanté del sofá. Fui hasta donde estaba él, junto a la ventana, y lo miré de cerca. Mi hijo mayor, 58 años, el pelo ya completamente gris en las sienes, los ojos iguales a los míos. ¿Sabes lo del poder notarial?, pregunté. Frunció el ceño. ¿Qué poder notarial? Lo estudié. Buscando la mentira, ese músculo en la mandíbula, esa tensión alrededor de los ojos que había aprendido a leer en su padre. No la encontré. Hay un poder notarial con mi firma, dije. Firmado hace 17 años, dándole a tu padre acceso a cuentas a mi nombre. Yo nunca firmé ese documento, Rodrigo. Nunca estuve en esa notaría. Su cara cambió. Completamente. ¿Qué? Dijo en voz baja. Y hay una cuenta a mi nombre que yo nunca abrí, que fue vaciada hace 4 años. El dinero fue a la cuenta de tu hermana. Se quedó sin palabras. Eso no lo sabía. Lo vi en su cara con una claridad que no me dejó dudas. Rodrigo sabía lo de Miriam y Mateo. Había aceptado ese silencio a cambio de un rescate financiero que se había dicho a sí mismo que era solo un préstamo. Pero esto no lo sabía. Mamá, dijo, y su voz sonó diferente, más pequeña. Yo no sabía eso. Lo sé, dije. Eso es un delito. Sí. ¿Fuiste a un abogado? Ayer. Me miró durante un momento largo, y luego hizo algo que no esperaba. Se sentó en la silla de al lado, se tapó la cara con las manos y se quedó así, quieto, durante casi 1 minuto. Cuando las bajó, tenía los ojos rojos. Lo siento, mamá, dijo. Lo siento mucho. No le dije que estaba bien, porque no estaba bien. No le dije que lo entendía, porque entenderlo no significaba que no doliera. Pero le puse la mano en el hombro un momento, porque era mi hijo, y porque a pesar de todo, era mi hijo. Y luego me senté a su lado y le pregunté lo que necesitaba saber. ¿Tienes algún documento? ¿Algo que tu padre te haya dado en estos 5 años? Cualquier papel, cualquier recibo, cualquier mensaje. Rodrigo me miró. ¿Para el abogado? Sí. Tardó un momento. Luego se levantó y fue a su escritorio. Si esta historia te está llegando al alma, dale like. Hay mujeres que necesitan saber que no están solas en esto. Volvió con una carpeta delgada. Los recibos del préstamo, dijo. Los guardé todos, con fechas y montos. Siempre quise tener todo en orden por si algún día había un problema. Lo miré. ¿Hay mensajes de texto? Correos. Mensajes sí. Cuando me contó lo de Miriam y Mateo fue por teléfono, pero después me mandó un par de mensajes. Yo nunca los borré. Rodrigo, voy a necesitar que le cuentes todo esto a la abogada. ¿Tengo que hacerlo? No tienes que hacer nada, pero si quieres ayudarme, eso es lo que necesito. Me miró durante un momento largo y serio, y luego asintió. Dime cuándo y dónde. Volví a casa a la 1 de la tarde. Héctor todavía no había llegado. La casa estaba en silencio, con esa quietud de mediodía que antes me parecía paz, y ahora me parecía el escenario de una mentira larga. Fui al dormitorio. Abrí el armario de mi lado. Detrás de una caja de zapatos que nadie tocaba, guardé los documentos que había sacado del estudio, más los que Rodrigo me había dado esa mañana. Luego me senté en la cama, y por primera vez en días dejé que el silencio fuera silencio. Pensé en los 40 años, no con rabia. Ya había pasado por la rabia en esas primeras noches sin dormir. Ahora era otra cosa, una especie de inventario. Un repaso lento y honesto de lo que había sido mi vida. Me casé con Héctor a los 21. Era contador, serio, trabajador, de familia conocida. Mi madre aprobó la elección desde el principio. Mi padre también. Era exactamente lo que se esperaba para una mujer de mi mundo y mi tiempo. Y yo lo amé. Eso también era verdad. Y no podía borrarlo. Lo amé los primeros años con esa clase de amor que no hace preguntas porque no necesita respuestas. Lo amé cuando nacieron los hijos y cuando mi madre murió y cuando tuvimos el primer problema económico serio y lo resolvimos juntos. ¿Cuándo dejé de amarlo y no me di cuenta? ¿Cuándo fue que el amor se convirtió en costumbre y la costumbre en un escenario que ambos habitábamos sin cuestionarlo? No tenía respuesta, pero sabía esto. El amor, aunque hubiera existido, y no le daba derecho a nada de lo que había hecho. El amor no justifica el robo. El amor no justifica una firma falsificada.
El amor no justifica 22 años de mentira sostenida con el dinero de los dos. A las 3 sonó el teléfono. Era Luciana, la abogada. Carmen, hice algunas consultas preliminares con lo que me trajo ayer. Hay algo que necesita saber. Dígame. La notaría que aparece en el poder notarial cerró hace 8 años. El notario que lo firmó murió hace 6. Eso complica la verificación directa, pero no la imposibilita. Hay registros digitalizados y hay peritos que trabajan con firmas históricas. ¿Eso es bueno o malo para mí? Neutral por ahora. Pero hay algo más. Revisé el número de registro del poder notarial. Está en el sistema, pero cuando accedí al expediente original digitalizado, y hay una inconsistencia en la fecha del sello. Es sutil, pero está ahí. ¿Eso qué significa? Significa que alguien manipuló el documento. No solo firmó por usted. Alguien con acceso a los sistemas de esa notaría o a sus sellos físicos alteró la fecha o el registro. Esto es más complicado que una simple falsificación doméstica, Carmen. Me quedé en silencio. ¿Está diciéndome que hubo alguien más involucrado? Estoy diciéndole que es una posibilidad que hay que investigar. ¿Su marido tenía alguna relación con esa notaría? ¿Algún contacto? ¿Algún cliente? ¿Alguien conocido? Pensé. Y entonces recordé algo. Algo que Héctor había mencionado una vez, hace muchos años, de pasada, como se mencionan las cosas que no tienen importancia. El notario de esa notaría era primo de un colega suyo. Lo había dicho en alguna cena. En alguna conversación que yo había escuchado sin escuchar de verdad. Sí, dije. Creo que sí tenía una relación. Necesito que me lo cuente todo. ¿Puede venir mañana? Mañana a las 9, dije. Colgué. Me quedé sentada en la cama con el teléfono en la mano. Esto ya no era la historia de un hombre que tenía 2 familias. Esto era la historia de un hombre que había construido su segunda vida sobre un crimen. Sobre mi nombre, sobre mi firma, sobre mi confianza, convertida en instrumento. Esa noche, Héctor llegó a las 7, dejó las llaves, se quitó el saco, se lavó las manos. Yo estaba en la cocina, removiendo una olla de arroz de espaldas. «Huele bien», dijo. «Es arroz con pollo», dije. Se sentó, sirvió agua en los 2 vasos, como hacía siempre. Ese gesto pequeño y automático que yo había interpretado durante 40 años como cuidado. Cenamos, hablamos de cosas sin importancia, del vecino del cuarto que estaba reformando su apartamento, del precio del aceite que había subido otra vez, del programa de televisión que a él le gustaba y que empezaba la semana siguiente. Y yo respondí, pregunté, asentí, con la misma cara de siempre, con 40 años de práctica sosteniéndome. Después de cenar, mientras él lavaba los platos, ese otro gesto que yo siempre había valorado, ese hombre que lavaba los platos cuando tantos no lo hacían. Me fui al dormitorio con la excusa de un dolor de cabeza. Me senté en la cama, saqué el teléfono y escribí un mensaje a Luciana, a Rodrigo y a Dolores, 3 palabras para cada uno. Mañana nos movemos. Apagué la luz, cerré los ojos y por primera vez en 2 semanas dormí. No bien, no tranquila, pero dormí. Porque había algo nuevo instalado en mi pecho. Algo que no era rabia ni dolor ni miedo, era dirección. Sabía a dónde iba, y Héctor, que llevaba 40 años pensando que me conocía, no tenía la menor idea. Afuera empezó a llover. Escuché el agua contra la ventana durante un rato largo. Y luego escuché otra cosa. El teléfono de Héctor, en el salón, sonando 2 veces. La señal de un mensaje. Me quedé quieta. Escuché sus pasos levantarse del sofá. Escuché el silencio de alguien que lee algo que no esperaba. Y luego escuché algo que no había escuchado nunca. Héctor, en el salón, hablando solo en voz muy baja. Una sola frase, apenas audible a través de la puerta cerrada, pero la escuché. «No puedes saber nada todavía». Me quedé inmóvil en la oscuridad. «Dean, no puedes saber nada todavía». Esa frase se quedó flotando en el aire de la habitación como humo. La repetí en mi cabeza varias veces, buscando otra interpretación, otra lectura posible. No la encontré. Sabía que yo sabía algo, o sospechaba que yo sospechaba. Alguien le había avisado. Alguien de los que sabían. Valeria, Rodrigo, Miriam, algún otro hilo que yo todavía no había visto. Había movido una pieza sin que yo lo ordenara. Me levanté de la cama en silencio. Caminé hasta la puerta. La abrí con cuidado, apenas 1 centímetro, la rendija suficiente para escuchar sin ser vista. Héctor estaba hablando en voz baja en el salón, ya no en voz alta consigo mismo. Estaba llamando a alguien. «Necesito que me digas exactamente qué le contaste», dijo. Silencio mientras escuchaba la respuesta. «Eso no era lo acordado. Yo te dije que esperaras». Otro silencio. «No importa lo que ella quiera. Lo que importa es lo que yo decidí y cuándo lo decidí. ¿Entiendes?» Cerré la puerta con el mismo cuidado con que la había abierto. Volví a la cama.
Él hablaba con alguien que había roto algún acuerdo, alguien a quien le había dado instrucciones de esperar, alguien que por alguna razón había decidido moverse antes de tiempo. Miriam, Mateo, alguien más que yo todavía no conocía. Me quedé mirando el techo durante una hora larga, y luego tomé una decisión. No podía esperar más. A las 6 de la mañana, antes de que Héctor se moviera, tomé los documentos del armario. Los metí en el bolso grande, el de cuero negro que usaba para cosas importantes. Encima puse una bufanda y un libro para que no se viera que el bolso iba lleno. Me duché, me vestí, bajé a la cocina, preparé café. Cuando Héctor bajó a las 7, encontró la mesa puesta como siempre. Tazas, pan, mermelada, yo sentada en mi silla de siempre, con el periódico abierto. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió. Me miró un segundo más de lo normal, buscando algo en mi cara. No encontró nada. Me había pasado 40 años aprendiendo a no mostrar lo que sentía para no incomodarlo. Por primera vez en mi vida, ese entrenamiento me servía a mí. Desayunamos en silencio. Cuando él subió a ducharse, tomé mi bolso, le dejé una nota en la mesita. Voy al médico, vuelvo al mediodía y salí. Llegué a la oficina de Luciana a las 8 menos cuarto. Estaba abriendo cuando me vio llegar desde la calle. Me miró la cara. «¿Qué pasó?», preguntó. «Él sabe que algo pasa», dije. «No sé cuánto sabe, pero anoche escuché una conversación. Necesitamos movernos hoy». Luciana asintió. No hizo más preguntas. Abrió la puerta y entramos. Durante 2 horas trabajamos. Ella revisó cada documento que yo había traído. Los organizó, los fotografió, los registró. Me hizo firmar una autorización formal para actuar en mi nombre. Me explicó cada paso del proceso con esa calma suya, que me hacía sentir que las cosas, aunque tardaran, iban a resolverse. «Voy a presentar la denuncia penal hoy mismo», dijo. «Falsificación de documento público y uso de documento falso. Eso es lo más urgente, porque prescribe y porque es lo que abre todo lo demás. ¿Cuánto tiempo tarda? La denuncia se presenta hoy. La investigación puede tardar meses, pero una vez presentada, él no puede deshacerse de los documentos. Quedará una traza legal. ¿Puedo pedir también una auditoría de las cuentas conjuntas?» «Sí, y vamos a pedirla». «Pero Carmen», me miró directamente, «usted tiene que estar preparada para lo que puede aparecer. A veces cuando se empieza a tirar de un hilo, lo que sale es más de lo que uno esperaba». «Ya sé que va a ser más», dije. «Lo que encontré hasta ahora no puede ser todo». Luciana asintió. «Una cosa más», dije. «Anoche Héctor hablaba por teléfono. Decía que alguien había roto un acuerdo, que le había dicho algo a alguien antes de tiempo. ¿Puede eso afectarnos? Depende de qué haya dicho y a quién. ¿Tiene idea de quién llamaba?» «No, pero sospecho que puede ser la otra mujer, o el hijo». Luciana pensó un momento. Si Miriam o Mateo tienen información relevante sobre los movimientos financieros, podrían ser testigos, incluso sin quererlo. ¿Puedo hablar con Miriam antes de que usted presente la denuncia?», me miró con cautela. «¿Para qué?». «Para avisarle. Para que no la tome por sorpresa. No es mi enemiga, Luciana. Es otra mujer que también fue usada a su manera». Hubo un silencio. «Tiene 2 horas», dijo al final. «A las 11 presento la denuncia. Fui a pie, la misma calle angosta, los mismos árboles, la misma maceta con flores rojas en la entrada. Toqué el timbre. Miriam abrió con cara de sorpresa. No esperaba verme tan pronto. «¿Puedo pasar?», dije. «Son 5 minutos». Se hizo a un lado. Entramos a la sala. No nos sentamos esta vez. Nos quedamos de pie, frente a frente, con esa honestidad incómoda de 2 personas que comparten una historia sin haberla elegido. «Anoche Héctor habló por teléfono», dije. «Dijo que alguien había roto un acuerdo». «¿Fue usted?», Miriam me sostuvo la mirada. «Mateo me obligó», dijo. «Anoche vino a casa y me dijo que si yo no le decía a su padre que ya no podía seguir esperando, lo iba a llamar él mismo. Yo lo llamé para evitar que las cosas se pusieran peor». «¿Qué le dijo exactamente?». «Que Mateo quería una respuesta definitiva, que si su padre no estaba dispuesto a reconocerlo formalmente, íbamos a buscar otra manera». «¿Qué otra manera?». «No sé. Mateo es joven y está enojado. 19 años esperando a un hombre que le manda mensajes diciéndole que espere. Uno se cansa». La miré. «Miriam, en 1 hora mi abogada va a presentar una denuncia penal contra Héctor, por falsificación de documentos y por el manejo ilegal de cuentas a mi nombre. Quería que lo supiera antes». Se quedó inmóvil. «¿Penal?», dijo en voz baja. «Sí». «¿Eso lo puede meter preso?». «Puede, depende de lo que se encuentre». Se sentó despacio en el sillón, como si las piernas no le respondieran del todo. «Yo no sabía lo de las cuentas», dijo. «Lo sé. Carmen,
Empezó. No tiene que decir nada. La interrumpí. Solo quería que no lo leyera en un papel o se lo contara a alguien más. Usted merece saberlo directamente. Me miró con esos ojos cansados que tenía desde la primera vez que la vi. ¿Por qué me hace eso?, dijo. ¿Por qué me avisa? Yo soy la última persona a la que usted le debe algo. Pensé en cómo responder. Porque usted también cargó una mentira durante 22 años, dije, y porque ninguna de las dos se la merece. Hubo un silencio largo. Si el abogado necesita hablar conmigo, dijo Miriam al final, dígale que llame. Voy a decir lo que sé. Asentí y salí. Si llevas escuchando esta historia hasta aquí, te pido algo. Suscríbete. Porque estas historias las cuento para las mujeres que alguna vez creyeron demasiado, que esperaron demasiado, que firmaron sin leer, para que sepan que no están solas. Suscríbete y activa la campanita, porque hay más historias que necesitan ser escuchadas. La denuncia se presentó a las 11 en punto. Yo no estaba presente. Luciana lo hizo sola, como acordamos. Yo me fui a casa de Dolores a esperar. Dolores me recibió con café y sin preguntas innecesarias. Eso era lo que más quería en ese momento. Alguien que estuviera ahí sin pedirme que explicara mis sentimientos. Me senté en su cocina y miré por la ventana mientras el tiempo pasaba. A las 12:30 me llamó Luciana. «Presentado», dijo. «El proceso está en marcha». «¿Qué pasa ahora?» «Ahora el juzgado tiene que admitir la denuncia. Eso puede tardar unos días. Mientras tanto, no voy a pedir también la auditoría de las cuentas conjuntas y el bloqueo preventivo de cualquier movimiento sobre los bienes compartidos. ¿Él va a recibir algún aviso? Eventualmente sí, pero no hoy. Hoy solo existe la denuncia y la solicitud cautelar». Colgué. Dolores me puso la mano en el brazo. «¿Cómo estás?», preguntó. Lo pensé de verdad antes de responder. «Entera», dije. «No bien, pero entera». Volví a casa a las 2 de la tarde. Héctor estaba en el salón viendo las noticias. Levantó la vista cuando entré. «Tardaste», dijo. «El médico tenía retraso», dije. Colgué el abrigo. Puse el bolso en su sitio. Fui a la cocina a prepararme algo de comer. Todo igual, todo completamente diferente. Esa noche, después de cenar, mientras Héctor lavaba los platos y yo doblaba la ropa en la mesa del comedor, tomé una decisión que llevaba días dando vueltas en mi cabeza. Se lo iba a decir. No todo, no la denuncia, no los documentos, no los pasos legales que ya estaban en marcha, pero sí lo fundamental, porque había algo insoportable en seguir actuando, en seguir sentada frente a él en la mesa, en seguir escuchando el ruido del agua mientras lavaba los platos como si nada. 40 años de silencio ya eran suficientes. Esperé a que terminara con los platos. Se secó las manos, se giró y me encontró mirándolo. «Héctor», dije, «quiero preguntarte algo». Me miró con esa calma suya. «¿Quién es Mateo?». El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero en esos 3 segundos vi todo. Vi el momento exacto en que su cara pasó de la calma al cálculo. Vi cómo buscó la respuesta correcta, la respuesta segura, la respuesta que no confirmara ni negara demasiado. «¿Qué?», dijo. «Mateo», repetí. «El hijo de Miriam». «¿Quién es?». Otro silencio, más corto esta vez. «Carmen, no me digas mi nombre con ese tono», dije. «Ese tono que usas cuando quieres que baje la guardia. Llevo 40 años conociéndolo. Respóndeme». Se apoyó en la encimera, se cruzó los brazos, y por un momento pareció que iba a negar todo, que iba a construir alguna versión razonable de los hechos, que iba a hacer lo que siempre había hecho. Pero no lo hizo. «¿Cuánto sabes?», preguntó en voz baja. «Todo», dije. Y fue verdad en ese momento. Aunque no supiera cada detalle, aunque hubiera hilos que todavía no había visto, en lo fundamental era verdad. Sabía todo. Héctor me miró durante un momento largo, y luego hizo algo que tampoco esperaba. Se sentó, no en el sofá, no en la silla de la cocina, la más cercana, como si las piernas no lo sostuvieran del todo. Se sentó y se tapó la cara con las 2 manos y se quedó así, quieto, sin decir nada. Yo no me moví, no fui a consolarlo, no le puse la mano en el hombro, lo dejé estar, porque 40 años de consolarlo a él me habían costado todo lo que me habían costado. «La casa la pago desde hace 22 años», dijo al fin, con la cara todavía entre las manos. «Lo sé. Con dinero de la empresa, dinero que salía antes de los balances. Nunca toqué la cuenta de la casa, Carmen. Eso quiero que lo sepas». «Tocaste otras cosas», dije. Levantó la cara. «¿Qué otras cosas?». Lo miré. «Hay una cuenta a mi nombre, Héctor. Una cuenta que yo nunca abrí, con mi firma que yo nunca puse, y hay un poder notarial que dice que yo te autoricé a manejar mis bienes. Yo nunca fui a esa notaría». El color le cambió en la cara.
No era la cara del hombre que había sido descubierto en algo que ya sabía que hacía. Era la cara del hombre que acaba de escuchar algo que le habla de alguien más. «Yo no abrí ninguna cuenta a tu nombre», dijo. Lo miré fijo. «Carmen», dijo, y ahora sí había algo diferente en su voz, algo que no era el cálculo de antes, sino algo más parecido al miedo. «Yo no hice eso». «Entonces, ¿quién lo hizo?». No respondió, pero vi el momento exacto en que una idea cruzó por su cabeza. Vi cómo sus ojos se movieron, cómo algo encajó en algún lugar que él tampoco había visto bien hasta ese momento, y vi cómo la cara se le ponía blanca. «¿Cuánto dinero había en esa cuenta?», preguntó en voz baja. Le dije el monto. Cerró los ojos. «Dios mío», dijo, «no voy a contarte lo que pasó esa noche entera. Algunas cosas pertenecen al espacio cerrado de una cocina, y dos personas que se están deshaciendo juntas de maneras muy distintas. Pero sí te voy a decir lo que descubrimos. El poder notarial no lo había hecho Héctor, lo había hecho Valeria. Valeria, que tenía acceso a mis documentos desde siempre porque yo confiaba en ella. Valeria, que había trabajado 2 años en una gestoría cuando tenía 30 y tantos y sabía exactamente cómo funcionaban ciertos trámites. Valeria, que había recibido ese dinero no como silencio comprado por su padre, sino como el resultado de una operación que ella misma había diseñado, usando a su padre como pantalla y usando mi nombre como instrumento. Héctor no era inocente, nunca lo fue, pero el crimen financiero tenía otro autor, y ese autor era mi hija. Lo que siguió no fue rápido ni limpio. Los procesos legales nunca lo son. Luciana añadió a Valeria a la investigación. Rodrigo declaró lo que sabía, que era menos de lo que parecía, pero suficiente para establecer una línea de tiempo. Miriam declaró lo que sabía de los movimientos de Héctor durante años. Héctor no negó lo de Miriam. No podía. No negó el dinero de la casa, la familia paralela, los 22 años. Contrató a su propio abogado y empezó un proceso que todavía no ha terminado mientras te cuento esto. Valeria negó todo durante semanas, hasta que el perito confirmó que la firma del poder notarial no era mía. Entonces dejó de negar. Lo que dijo después, que lo había hecho por la familia, que había querido proteger a su padre, no que el dinero lo había usado para saldar deudas que nadie conocía. Son cosas que escuché y guardé en un lugar dentro de mí donde todavía no he podido entrar del todo, porque es mi hija, y eso no cambia aunque lo que hizo me haya roto de una manera que no tengo palabras para describir. Yo no me fui de la casa de inmediato, me quedé 3 semanas más, no por él, por mí, porque necesitaba moverme despacio, porque a los 61 años los cambios grandes requieren tierra firme debajo de los pies. Pero una mañana de martes, con el sol entrando por la ventana de la cocina y Héctor todavía durmiendo arriba, puse 2 maletas en el pasillo. No grité, no dejé una carta dramática, dejé un sobre la mesita, donde él siempre dejaba las llaves. Dentro, una sola hoja. Y los números de mi abogada y de la cuenta bancaria a la que debía transferir mi parte de los bienes mientras duraba el proceso. Nada más, porque 40 años de palabras no habían servido de nada, y era momento de hablar en el único idioma que él había entendido siempre, el de los papeles, el de los números, el de las consecuencias. Hoy vivo en un apartamento pequeño con una ventana que da a un parque. Por las mañanas preparo café sola y lo bebo despacio sin apuros. Leo el periódico entera. Dejo la radio puesta cuando quiero y la apago cuando quiero. Rodrigo viene a cenar los jueves. Estamos reconstruyendo algo. Es lento y a veces incómodo, y hay silencios que todavía no sabemos cómo llenar. Pero viene, y eso importa. Con Valeria no hablo todavía. No sé si algún día podré. Mateo, el hijo de Héctor y Miriam, finalmente conoció a su padre. Me enteré por Rodrigo. No sé qué pasó en ese encuentro. No necesito saberlo. Ese muchacho no me hizo nada, y merece sus propias respuestas. Me preguntan a veces, las pocas personas que conocen toda la historia, si me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo, de haber firmado sin leer, de haber confiado tanto durante tanto tiempo. No tengo una respuesta simple, porque la mujer que era a los 21 no podía saber lo que sabía a los 61, y juzgarla desde aquí sería injusto. Lo que sí sé es esto: el silencio no protege a nadie, la obediencia no construye amor, y la confianza sin atención es solo otra forma de estar dormida. Me desperté tarde, pero me desperté. Y en eso hay algo que ningún juez, ningún proceso legal, ninguna traición puede quitarme. Si esta historia te llegó, si en algún momento escuchaste algo que reconociste, deja tu comentario abajo. Cuéntame desde dónde me acompañas. Cuéntame si conoces a alguien así, si tú misma has estado ahí, si hay algo en esta historia que se parece a la tuya. Escribir en los comentarios también es una forma de no estar sola. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque hay más historias,
historias de mujeres que encontraron su voz cuando ya pensaban que era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Carmen lo sabe, y ahora tú también.